Hola a todos, los saluda Carlos Granadillo, el profesor. Hoy en un episodio muy especial de Conversando con el Profesor. ¿Y por qué digo especial? Porque cuando hablamos de emprendimiento, innovación, liderazgo, normalmente hacemos referencia a sectores de alta tecnología o que están precisamente en esos temas directamente de innovación. Y nos alejamos o no hacemos referencia a profesiones como administración, medicina o derecho. Y el invitado de hoy hace parte precisamente de uno de estos programas que podríamos considerar tradicionales y por eso es nuestro invitado especial. Pero no solamente por eso, sino porque tiene muchas enseñanzas, vivencias, recomendaciones en cuanto a lo que tiene que ver con el éxito empresarial. Y por eso este episodio es especial y es nuestro invitado, el doctor Luis Carlos Torregrosa, amigo, a cual le doy un saludo y le doy las gracias por abrirnos las puertas de su oficina y por querer compartir sus conocimientos con nosotros. Luis Carlos. Gracias, Carlos. Un fuerte abrazo. Muy agradecido por haberme tenido en cuenta en tu programa. De verdad que sí, muy contentos con este episodio. A partir de ahora quiero hacer una advertencia. Al doctor Luis Carlos Torregrosa no solamente no le gusta, sino que se siente más cómodo y por eso pido permiso para todos para a partir de aquí decirle Chanchi, como es conocido de manera cariñosa y amigable, porque ese Chanchi, esa forma de dirigirse al doctor Torregrosa, tiene también su historia que la vamos a contar más adelante. Normalmente, Chanchi, en estos episodios empezamos por el principio, empezamos por la historia digamos, de la evolución del personaje, pero yo quisiera empezar por el final. Empecemos por tu experiencia, por lo que hace tu firma de abogados y esas primeras recomendaciones o esas primeras pepitas de oro por lo cual es exitosa. Bueno, mira, la firma tiene 10 reglas de la experiencia o 10 reglas de oro. La primera es iniciativa, la segunda es priorización, la tercera es planeación, la cuarta, ejecución, le sigue seguimiento, le sigue control, le sigue vigilancia, le sigue evaluación y le sigue mejoramiento. ¿De qué se trata cada una de ellas? Para la iniciativa, lo que uno debe tener en cuenta es el discernimiento, es decir, la capacidad que viene de Dios Padre para determinar qué es lo bueno o qué es lo malo. En esa primera fase debe uno conectarse con Dios Padre para que le mande ideas sobre lo bueno, que beneficien al colectivo, que le beneficien al prójimo y que lógicamente le beneficien a uno. La segunda regla de conducta, producto de la experiencia acumulada de 25 años de ejercicio profesional, es la priorización. ¿Y qué necesita uno para priorizar bien? Una palabra cuyo verbo es paciencia. Si usted divide la palabra paciencia, tiene dos verbos. Primero, la paz, que es un estado emocional del ser humano que requiere tranquilidad, reposo. Y la otra fase, la ciencia, requiere los criterios de la lógica aristotélica, pensar siempre con lógica. ¿Cuáles son las reglas de la lógica según Aristóteles? Principio de identidad, es decir, una cosa al mismo tiempo no puede ser y no puede ser. Principio de no contradicción, dos premisas que a su vez son contradictorias no pueden ser verdaderas ambas. Una tiene que ser verdadera y la otra tiene que ser falsa. Otro criterio es el de razón suficiente. Cuando uno tiene reposo en el corazón y reposo en la mente y a la par aplica los criterios de la lógica, prioriza bien. Luego viene otra fase que es la planeación.
¿Cuáles son los criterios de planeación? Son 3 aspectos. El alcance del proyecto, de lo que uno quiere. Y usted puede dividir un microproyecto, mediano proyecto o macroproyecto respecto al alcance. ¿Qué es lo que quiere? ¿Cuánto quiere crecer? El tiempo es otra variable. Y ahí hay 3 subfases del tiempo. Proyectos a mediano plazo, largo plazo o a corto plazo, o mejor, corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Y la variable económica. Cuando usted conjuga el alcance del proyecto, el tiempo del proyecto y el costo del proyecto, usted está planeando de forma correcta. 2 criterios adicionales: oportunidad y idoneidad de los medios a efectos de garantizar el resultado. Lo más difícil del ser humano, que es cuando ya, entre otras, ha tenido iniciativa, ha tenido priorización, lo ha planeado. El defecto con lo que debe uno combatir diariamente es la procrastinación, es decir, el aplazamiento del cumplimiento del deber. Los seres humanos somos muy llamados a lo hago mañana, lo hago después, lo hago en un mes y procrastina. Cuando se procrastina y no se realiza lo que uno planea, está afectando la ejecución del proyecto. Luego que usted tiene el proyecto y no procrastina, debe tener ciertas variables, como por ejemplo el seguimiento. Y usted, para realizar un correcto seguimiento, debe tener el valor de la constancia, ser constante en el seguimiento. Control, ¿qué es el control? Es la capacidad que tiene el ser humano de cambiar de rumbo, porque muchas veces, o en la gran mayoría de veces, lo planeado, lo que tú planificas, no te sale tal cual. Entonces hay que cambiar de rumbo. A eso nosotros le llamamos decisión, tener capacidad decisoria. Y en esa capacidad decisoria es importante la oportunidad. Cuando uno no toma las decisiones de manera oportuna, se le va el barco. Y ese es precisamente el control. Para la evaluación, ¿qué es el valor que uno debe tener? La humildad. Uno debe ser muy humilde para reconocer que del error está la fuente del éxito. Y la Biblia lo enseña. La Biblia lo enseña en el pasaje cuando Jesucristo, en una de sus parábolas, trae el ejemplo de un fariseo que, entre otras, se cree perfecto en el sentido que no es pecador, no es adúltero, no roba, cumple con los 10 mandamientos. Y pone Jesucristo otro ejemplo, el que se cree pecador, el que le dice a Dios Padre: Señor Padre, yo tengo 1001 defectos, perdóname. El mismo Evangelio enseña que la actitud con C, humilde, que reconoce el error, es la actitud del profesional o la persona que realiza cualquier oficio que puede llegar al éxito. Nosotros consideramos en la oficina, de cara al requisito de evaluación, que la principal fuente del éxito es el reconocimiento del error. Y luego, la última es el mejoramiento. Mejoramiento cuyo valor que se debe tener en cuenta es la resiliencia, es decir, la capacidad de convertir lo negativo en positivo. Pueblo judío. El pueblo judío, fíjese que es un pueblo el más resiliente del mundo. El pueblo judío se le dio luego de la Segunda Guerra Mundial un territorio desértico y, sin embargo, en el desierto es la primera población que tienen los kibbutz, es decir, las unidades agrícolas por metro cuadrado más productivas del mundo. ¿Quién podría imaginarse en desierto? Y en desierto es uno de los países que exporta agua. ¿Cómo? Claro, fueron los primeros que, a través de la innovación,
crearon las desalinizadoras y convirtieron agua salada en agua potable. ¿A partir de qué? De la capacidad de la resiliencia del pueblo judío. Le aprendemos al pueblo judío, le hemos aprendido al pueblo judío, le hemos aprendido, por ejemplo, al rey Salomón, que pidió, entre otras, ni dinero ni riqueza, pidió sabiduría en la mente y amor en el corazón. Le pedimos constantemente a Dios eso, misericordia y sabiduría en la mente. Tremendo, tremendo. Yo creo que con lo que llevamos hasta aquí ya tenemos bastante información valiosa para nuestros emprendedores, para nuestros eh, futuros empresarios y empresarios que actualmente están sacando adelante sus negocios. Pero hay algo cuando empezamos esta entrevista, antes de encender las cámaras, que Chanchi me frenó un poquito, me frenó porque yo quería hablar de los logros de esta firma de abogados a nivel país. O sea, estamos hablando realmente de una firma importante y, y creo que en las 10 reglas que nos has comentado ya podemos visualizar varios de los elementos, pero yo quisiera preguntarte por qué la innovación ha sido clave en un sector, podríamos llamarlo tradicional como el derecho, porque el derecho viene, bueno, desde los romanos, así que no estamos hablando de algo que salió el año pasado, sino que algo de mucha tradición, pero a mí me llama la atención que en tu firma se habla constantemente de innovación. Sí, claro, tú tienes la razón. Una de las fuentes de derecho es la costumbre. Ya uno le enseñaron por allá en primer año que la costumbre es la observancia repetida, constante, inveterada de normas de conducta que preferiblemente son no escritas y coercibles a la sociedad y casi que se lo impregnan a uno de manera memorística. Ahora, ¿cómo el derecho que viene, precisamente nuestro derecho viene del derecho romano, cómo se innova? Hemos aprendido, hemos identificado que se innova a partir de la necesidad del cliente, de la necesidad de la sociedad. ¿Cuál fue nuestra humilde experiencia? Yo empecé en la Oficina de Control Interno Disciplinario del Senado de la República. Fue la primera oportunidad que me dieron, que me dio Dios y que me dio un senador amigo de la República. Mm, Y empecé en esa Oficina de Control Interno Disciplinario y fue tanta la pasión que empecé a disciplinar a los miembros de UTL, que a su vez eran los protegidos de los senadores. Okay. Y fíjese que curiosamente entré yo a confrontar con los senadores, porque decían, ¿quién es Torregrosa que está disciplinando a mis protegidos, a los miembros de UTL? Claro. Y esa fue una experiencia que, fíjese que primero fue negativa, pero llamó la atención precisamente de los senadores. Y ahí fui identificando que el derecho disciplinario en el marco de la actividad pública es una demanda altísima. ¿Por qué? Porque hay tres premisas para el servidor público. La nueva profesión peligro es el servidor público. La nueva misión imposible es haber sido servidor público y no salir con investigaciones penales, fiscales y disciplinarias. Y el nuevo delincuente nato, que en sus orígenes era por razones morfológicas, hoy es en razón a la función. Eso lo comprendimos hace 25 años, que el derecho disciplinario iba a ser una de las áreas más necesitadas por los servidores públicos. Y fue así que me metí al externado y en su momento el derecho disciplinario era la segunda promoción. Se había hecho una de Procuraduría que había contratado los servicios del externado de Colombia y la segunda abierta al público fue la que hice yo. Pero en la identificación, siempre la innovación debe ir muy ligada a la capacidad de detectar la necesidad del cliente. Y así fuimos como innovando, claro. El que está inmerso en un proceso disciplinario ante la Procuraduría General de la Nación, muy probablemente creó un detrimento patrimonial y el órgano que lo investiga es la Contraloría. Y supimos identificar que no solamente el servidor público al cual nosotros asesorábamos no requería solamente la asesoría en Procuraduría, sino también en Contraloría. Okay. Y también identificamos a futuro que
probablemente esa conducta también tenía repercusión penal. Nos tocó entonces hacer, te recuento un poquito, que la primera especialidad que yo hice precisamente fue en Derecho Disciplinario. Luego, para entender todo el aparato del Estado, hice en Derecho Público y Sociología Política para entender al político. Ok. ¿Sí? La tercera fue en contratación estatal, dado que la mayor erogación de recursos del Estado se eroga a través del contrato estatal. Así el 80-70% de los recursos del Estado se eroga a través del contrato estatal, y por eso la necesidad de aprender del contrato estatal. Y por último, hicimos especialidades en Derecho Penal y en Procesal Penal. Pero fíjate tú que la necesidad fue la que demarcó la necesidad también de nosotros tener un conocimiento especializado para efectos de brindar un mayor y mejor servicio. Pero de ahí nacieron los, digamos, los otros emprendimientos, que es parte de la innovación. O sea, las otras empresas fuera de Torregrosa. Sí, mira, nosotros empezamos como persona natural, Luis Carlos Torregrosa, que más que Luis Carlos Torregrosa fue Chanchi Torregrosa. Y el éxito de la firma está ahí. Nuestro gran valor agregado es que nuestros clientes son nuestros amigos. Son nuestros amigos. Hay una relación muy cercana. Primero, que muchos han llegado por cuanto son amigos. Hay unos que vienen de una relación no precedente de amistad. Y ese ejercicio profesional nos convierte al año, a los 2 años, en una relación de complicidad, en el mejor sentido de la palabra, de amistad, de profundo respeto por la persona. Y ese ha sido, entre otras, si tú me preguntas a mí, el relativo y humilde éxito de la oficina, en el sentido que reconocemos que no somos los más inteligentes, no somos los más académicos. Habrá firmas que tienen mayor ponderación académica, mejores calidades en inteligencia que nosotros. Son firmas de mucho mayor capital económico, capital financiero, pero nosotros lo que vendemos es, o hacemos eco, es al rótulo de abogado de confianza. Hoy por hoy los abogados son todo menos de confianza. Y hemos cultivado es precisamente el valor de la amistad y de la hermandad con nuestros clientes. Sí, de hecho, digamos, analizando a tu organización, fuera de lo que has citado, yo también he visto eso, lo que has mencionado, de tener ese acercamiento con los clientes. Es decir, uno entra a tu oficina y parece que llegara un gran amigo, un viejo amigo, y es uno de tus clientes, ¿verdad? Y eso lo complemento porque tiene que ver con la relación humana, el tema del talento humano. También veo un gran apoyo hacia tu equipo, hacia su formación, hasta de que integrarlos a la organización. Entonces, esa parte la relación con el ser humano me parece que es clave en tu organización, del lado del cliente y del lado del equipo que te acompaña. Así que cuéntanos un poquito de eso. Sí, de la persona natural a la persona jurídica hoy tenemos una organización que llega entre abogados y dependientes judiciales. Somos más de 25 funcionarios que conformamos la firma, entre una parte administrativa y una parte que se dedica al ejercicio meramente profesional, divididos por área. Hay un área de responsabilidad fiscal con su coordinadora, con su abogado subalterno, con su dependiente judicial. Hay un área de derecho disciplinario con personal especializado dedicado exclusivamente al derecho disciplinario. En el ámbito penal tenemos 3 áreas. Una dedicada exclusivamente a los procesos que están en fase de indagación, es decir, aquellos procesos que la Fiscalía aún no ha imputado y que hemos innovado ahí. Por ejemplo, nosotros nos dimos cuenta que como quiera que el proceso penal, conforme la ley 906 del 2004, es una ley eminentemente adversarial.
Es decir, la fiscalía se confronta con la defensa para que un juez decida. Nos dimos a la pela a crear las mismas actividades que hace un fiscal. ¿Y qué hace un fiscal? Elaborar programas metodológicos, recaudar elementos materiales de prueba, evidencia física e información legalmente obtenida para imputar. Nosotros dijimos, en el marco del proceso adversarial hay que hacer lo contrario. Nosotros también tenemos que hacer, en fase de indagación, tenemos que formular programas metodológicos y recaudar elementos materiales de prueba, evidencia física, información legalmente obtenida y evitar la imputación. Y es así como somos una de las primeras oficinas en el país que no esperamos la imputación, sino que desarrollamos actividades de investigación criminal para efectos de evitar la imputación. Y ahí fue donde creamos una de las empresas que se llama CIDES SAS, que traduce Cuerpo de Investigación de la Defensa. ¿Qué hicimos? Cogimos a todos los exfuncionarios de FIJIN, de DIJÍN, de CTI, con la mayor experiencia ya retirados, grafólogos, bueno, vamos desde grafólogos hasta psiquiatras forenses, en un sinnúmero de profesiones, alrededor 25 profesiones. Los unimos, creamos las empresas y hoy estamos prestando el servicio a otras oficinas sobre recaudo de información y sobre peritajes de naturaleza contable, de naturaleza de psiquiatría forense. Por ejemplo, tenemos un caso muy sonado de un senador por allá en Barranquilla, ustedes no saben quién soy yo, y hoy, por ejemplo, si presta los servicios a ese senador de unos médicos legistas especializados en toxicología para efectos de determinar si esa persona se encontraba o no en un grado de embriaguez a partir de un video. Entonces no nos hemos quedado en la simple interpretación del derecho, sino la aplicación del derecho, sino la introducción de nuevas ciencias, de nuevas profesiones al ejercicio del derecho, específicamente en esa área que se denomina CIDEF. Tenemos otra área especializada en procesos de aforados, es decir, senadores y congresistas y representantes a la Cámara, donde litigamos especialmente ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Nos ha caracterizado en la especialidad en el conocimiento. Aquí cada área tiene sus abogados especializados que desarrollan sus actividades de manera autónoma, independiente de un área a la otra. El personal, ¿por qué te digo? Es importante, perdona que te interrumpa, Canche, porque uno entra a tu oficina y realmente si uno no conoce, uno no ve una jerarquía, uno siente una familiaridad, uno siente ese ambiente, no sabe quién es el jefe, quién es, porque hay mucha unión, o sea, por eso mi inquietud, creo que es uno de los éxitos de tu empresa. El personal. El personal, el primer filtro que se hace es efectivamente el perfil académico. Pero más que el perfil académico, lo que exigimos o tenemos en cuenta para la incorporación del personal es la actitud con C, las ganas de aprender, la disciplina, la constancia, más que la aptitud, es decir, la inteligencia y la capacidad de conocimiento intelectual que se tenga. El personal se le permite o se le dan todos los permisos habidos y por haber para que se especialicen. Casi que se estimula al personal de la firma para que en el marco incluso de la jornada laboral cojan tiempo para su especialidad, para su formación. Primer aspecto. Segundo aspecto, una ley del rey Salomón o del pueblo judío. Debes hacer a tu empleado socio de tu empresa. Entre otras porque agrandan la empresa y segundo porque minimizas, entre otras, decía el pueblo judío, la capacidad que te puedan hacer acciones dolosas. Cuando tú haces socio, tú creas mayor compromiso y agrandas tu visión empresarial. Varios de los empleados de la firma ya hoy son socios
Fíjate que un empleado sanmarquero muy querido, Abraham Iriarte, compañero de infancia, hoy es socio de dos de las firmas de esta comunidad de empresas. Ok. Se llama CIDEF y UDEF. CIDEF dedicado pues, a la investigación y UDEF dedicada a los procesos de extinción de dominio. ¿Por qué? Y te hablo un poquito de UDEF. Comprendimos que muchos de los procesos penales a la par les va caminando lo que se denominan procesos de extinción de dominio que adelanta la Fiscalía, pero son procesos no de naturaleza penal, son de naturaleza civil. Y por eso estimamos la necesidad de crear una empresa especialmente dedicada para los procesos de extinción de dominio. Fíjate que la constante de la firma es identificar necesidades y proveer soluciones jurídicas de naturaleza especializada. Excelente. Muy bien. Eh, El personal, sí, ok. te hablo más del Bien. personal. Ya llevamos dos. Aquí no tenemos una organización jerarquizada. Yo y le digo a veces a mis compañeros de trabajo el por qué el doctor. Yo te confieso, no he podido con el doctorado y quisiera que todos en el marco de mi oficina tuviéramos un trato igualitario, un trato totalmente horizontal o transversal, No, pues, no jerarquizado. Son mis amigos, no lo he logrado. Te confieso, no lo he logrado porque me dicen señor, me dicen doctor. Y lo pregunto, ¿qué será miedo? Yo mamo gallo, trato de ser jocoso, pero hay que trabajar precisamente para estimular la confianza en marco de la actividad empresarial. Se le apuesta mucho al personal humano, al talento humano, al crecimiento espiritual, al crecimiento económico y al crecimiento profesional e intelectual. Casi que en las reuniones y en las salas se termina más hablando de experiencias del evangelio, del crecimiento espiritual y personal, más que de los casos. Siempre me interesa el compartir experiencias de naturaleza espiritual. Y Dios lo dijo, hombre, dedícate primero al reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura, sí. Bueno, en adición, ahí me trabé. Y el ser humano busca primero la riqueza antes que el reino de Dios. Y la experiencia mía es que hemos tratado muy humildemente, siendo muy pecadores, bastante pecadores, te lo confieso, de buscar el reino de Dios y lo demás ha venido por añadidura. Yo te puedo decir que hoy tenemos una sede en el centro, una sede en el norte, abrimos sede en Montería, unas oficinas cuyas locaciones están estratégicamente ubicadas. En la sede del centro, costado norte, Palacio de Justicia, una gran oficina. En la sede norte, en uno de los edificios tecnológicamente mejores de Bogotá, mejor ubicados de Bogotá. La que abrimos de Montería es una, en su diseño arquitectónico, es una de las mejores del departamento de Córdoba, siendo humilde, perdóname la inmodestia. Y la verdad, tú me dices, ¿por qué ha venido todo eso? Por misericordia divina. No es porque no hayamos destacado por ser los más inteligentes, no. Misericordia divina. uno lo nota en esta entrevista, en lo que hemos conversado durante estos casi 8 años de conocernos. Bueno, Chanchi, nos hemos concentrado en la parte profesional, pero aquí hay una historia, como lo decía al principio, como normalmente nosotros empezamos, lo dejamos para este momento. eh, Tú vienes de la provincia, no lo digo de manera peyorativa, sino al contrario, con orgullo, de San Marcos, Sucre, un pueblo pequeño, pero con mucha riqueza cultural. Y bueno, y terminas en la capital del país, en una gran firma de abogados que tú no quieres que diga que está entre las mejores, pero ya lo dije. Eh, Así que hay un trecho entre una persona que sale de la provincia y es exitosa
en la capital del país. Así que cuéntanos un poquito de ese viaje. ¿Mm? Bueno, entonces yo nací en San Marcos en el año 1977. ¿Por qué el apodo de Chanchi? Porque comía mucho, era muy gordito. Y de choncho degeneró en Chanchi. Y ese Chanchi llegó, se me metió a estudiar en el externado. Se me metió desde chiquito a estudiar, chiquito, o sea, décimo, noveno, porque escuchaba pues en la región la fama del externado de Colombia. Y mi ICFES no me permitió entrar al externado, es la primera dificultad. Nos dio muy duro el ICFES en lo que se refiere al inglés. Te comiendo una anécdota. Nos contrataron un profesor, el profesor Maquilón, para que nos preparara en inglés y nos enseñó pomada de inglés Big Vaporú, pollo chicken, repollo rechicken, los días de la semana, Don Luma, mi WhatsApp. El profesor Maquilón entendía que los días del almanaque venían en inglés y hay que tú no lo pronunciaras. Don Luma, mi WhatsApp. Con muchas limitaciones de orden académico, claro, no logro pasar en el externado. El ICFES no me permitió. Tuve que hacer entonces un preuniversitario para cumplir la meta, para cumplir el sueño. Hago el preuniversitario y había que sacar un porcentaje de 4.5 para que me diera el acceso a entrevista, ni siquiera el acceso directo. Bueno, no solamente de academia se obtuvo el 4.5, sino también de esa unidad y cariño con los profesores. Profesores que además quiero porque mi mamá es profesora rectora de un colegio, fue profesora y rectora de un colegio, y mi papá también profesor de educación física y de geografía. Siempre tuve una gran deferencia por los profesores. Y logro el porcentaje de 4.5, presento la entrevista, me acuerdo yo que me hizo la entrevista el doctor Fernando Inestrosa. Muchos recuerdos del profesor Fernando Inestrosa y me dan la oportunidad de iniciar en el externado. Fíjate que es muy importante para los jóvenes los sueños. En ese momento le decían al externado el exterminio, porque el 50% de la población estudiantil del externado no terminaba. Precisamente lo que busqué fue la exigencia, el camino difícil, no el camino fácil. Y eso por una enseñanza de mi mamá, una enseñanza que yo llamo de naturaleza horizontal. Mi mamá me enseñó, mi hijo, si le exigen 100, llegue al 120. Mi hijo, si le exigen 130, llegue al 150%. Y yo puedo describir esa enseñanza horizontal como el camello. El camello es un animal que está, entre otras, diseñado para la dificultad, para la falta de agua, para las grandes extensiones, para el calor, para que no exista pueblos circunvecinos. Me represento mucho en el camello, en esa capacidad diaria de dar un poco más de lo que le exigen a uno. Y mi papá me enseñó que uno tiene que volar alto, como el águila. Siempre mi papá me decía, si usted vuela más alto, usted tiene mayor capacidad, entre otras, de ver el horizonte. Y de ahí he hecho varias disquisiciones respecto al águila y quiero compartirlas muy humilde contigo, por favor, muy humildemente contigo. Fíjate tú que hay animales que tienen mucho que ver con el derecho. El águila y el golero. El águila vuela alto y ve carne viva. El golero también vuela alto, pero ve carne muerta. El águila escoge el camino difícil, el cazar la presa, el vigilarla, el dedicarle tiempo, el esfuerzo para la caza. El golero le gusta es la actividad fácil, el animal muerto. ¿Cuál es el camino que uno coge?
¿El del águila o el del golfo? A pesar que huele. Otra animal que me llama la atención, en contraposición, o no en contraposición, sigamos analizando el águila. Fíjate tú que el águila cuando recibe críticas destructivas, no constructivas, porque la crítica constructiva es la principal fuente del éxito, el aceptamiento del error. Pero el águila cuando los gorriones se le ponen y son críticas destructivas, vuela más alto. Cuando uno recibe críticas destructivas, lo que tiene que hacer es, por el contrario, volar más alto de quien te critica, como el águila. Te pongo para finalizar 2 ejemplos más. ¿Y por qué esto tiene relación con el derecho? El colibrí tiene la capacidad, entre otras, de oler y detectar la parte más fina de la flor. En cambio, yo no quiero referir qué huele la mosca, por temas evidentemente que sabemos qué huele la mosca. Uno como abogado, uno se ubica en el colibrí o en la mosca. ¿Por qué te lo digo? Hay una estructura de pensamiento, por lo menos de los latinos, a diferencia del pueblo americano, de los norteamericanos, del gringo, que tú te distingues si ves en la solución tú ves problema, es el caso de la mosca, o en el problema ves la solución, en el caso del colibrí o del águila. Los abogados hoy en día, yo que recibo muchísimas hojas de vida, no estamos enseñados para ver en el problema soluciones. No somos pragmáticos. Y por eso una de las razones de ser de la actitud con C, no de la actitud con P, porque podemos tener abogados intelectualmente bien formados, pero si no tenemos una actitud para ver, entre otras, soluciones en el problema, no estamos siendo pragmáticos. Te voy a poner un ejemplo del derecho colombiano en contraposición al derecho gringo o anglosajón. Caso muy sonado de Brecht. Yo participé en uno de los, defendiendo a uno de los personas involucradas en Odebrecht. Me ponía yo a pensar, el gringo cogió a los brasileros, les dio prisión, estuvieron detenidos, le pidió indemnización, reparación por el daño, y entre otras les dijo, termíname las obras que tenemos contratadas. Pagaron prisión, retribución, recuperaron el capital por el daño social y además reclamaron una indemnización. El pueblo colombiano es diferente. Primero, no capturó a los brasileños porque los dejó. Segundo, les dijo, las obras, como estás metido en problemas de corrupción, me las paralizan, no me las terminen. Son obras de 4G que el capital era todo de Odebrecht, no era de la nación. Sin embargo, no les permitimos terminar las obras a Odebrecht y no pagaron un solo peso. Y fíjate que la practicidad, lo pragmático en la solución de los problemas, muchas veces no la tiene el colombiano eh, por la capacidad o la poca capacidad de pragmatismo que sí tiene el pueblo americano. Excelente. Bueno, yo quisiera aprovechar que estamos hablando de estos temas. Perdóname que yo hablaste varío, estaba preguntando, llegué al externado. Llegué al externado y con mucha dificultad me gradué, muy difícil. Y uno costeño también en Bogotá, dedicado también a la actividad social, debo confesar. No fui el mejor estudiante, ni el más académico. Y mucha de esa actividad social, te lo confieso, es lo que también termina siendo clave, ese relacionamiento público, clave también, entre otras, para vender los servicios jurídicos. Lo que no aprendí en la universidad me tocó hacerlo posteriormente en 5 carreras, 5 años, dedicado a contratación estatal, a derecho público, derecho penal y derecho disciplinario. Casi a partir de un reconocimiento de una falencia intelectual que la recuperamos a lo largo de nuestra existencia.
Ya, no, yo me imagino o un costeño en la Universidad de Externado y bueno, todo ese relacionamiento, todo ese networking que llaman hoy en día que te permitió pues de pronto tener tus primeros clientes. Pero yo quisiera aprovechar este tono que hemos alcanzado para uno cuando pregunta por los héroes, te dicen Batman, Superman, Iron Man, o sea, es lo que uno le escucha. Y yo estaba por hacerte esta pregunta desde hace rato, y es, ¿tu héroe representativo es el Chapulín Colorado? El Chapulín Ah, Colorado. que entre otras cosas, me imagino que por casualidad empieza con T de Chanchi. Ah, entonces, ¿por qué Chapulín? Con el Chapulín encuentro yo una sinergia impresionante. Primero, Chapulín no es el más inteligente. Casi que todos en últimas, el acierto de Chapulín no se debe a su inteligencia. Tampoco tiene dotes de superhéroe. No tiene ninguna capacidad de ultravisión o de fuerza de medida como Superman, o aparatos tecnológicos como Batman, o la capacidad de nadar en los océanos como Aquaman. No tiene ningún dote extraordinario. Incluso es miedoso, miedosísimo. Y tú me preguntas por qué la oficina se identifica con Chapulín, porque es la actitud de darla toda por el cliente, por el servicio. Fíjate tú que la expresión característica de Chapulín, y ahora, ¿quién podrá defendernos? Y aparece Chapulín ante la necesidad de una defensa, pero lo hace con actitud, con humildad, con entrega, con fuerza, eh, poniendo el alma. Claro. Y eso es lo que nos identifica como con Chapulín. De hecho, yo siempre te las voy a hacer llegar a todo tu equipo unas gorras que tienen rojas, Ah, un corazoncito de Che, simulando no solamente Chanchi con corazón, sino precisamente al Chapulín como fuente de nuestra inspiración. tremendo, tremendo, Chanchi. De verdad, hasta con la pregunta más light, hemos tenido aprendizaje en todo de lo que tú mencionas. Otro dato que no quisiera pasar, me preguntaba por el personal. Ujú. Yo creo que toda oficina de derecho penal, si le crea el derecho penal, la pena tiene, entre otras de los fines, un fin retributivo, un fin de prevención, pero un fin también de resocialización, que entre otras uno lo encuentra en el Evangelio, porque Jesucristo le decía, te perdono y no vuelvas a pecar. Siempre es la oportunidad de Jesucristo para que se resocialice el ser humano. Y nosotros pasamos de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, precisamente a la resocialización. Ya que me preguntas por el personal, nosotros creemos en la resocialización. Y aquí le abrimos las puertas. De hecho, en la parte administrativa contable, tenemos una persona condenada, una mujer condenada que pagó prisión. Y precisamente le apostamos a la resocialización, porque si le creemos al derecho penal, necesariamente tenemos que darle oportunidad a esas personas que fueron condenadas por el sistema, pagaron su pena con el Estado, le cumplieron a la sociedad y hoy deben estar abiertos al ámbito laboral. Tenemos un país quizá hipócrita, porque si bien es cierto, le apostamos a un derecho penal constitucionalmente, por tratados internacionales, legalmente, tenemos consignado el principio de resocialización de la pena, pero nadie le apuesta al delincuente una vez se ha pagado la pena. Entonces, ya que me preguntas por qué creemos de nuestro personal, tratamos siempre, o hemos tratado y vamos a tratar de incorporar personas que han sido condenadas y han pagado su pena, le han cumplido a la sociedad para incorporarlas a las oficinas y precisamente en el ámbito contable, que es el de mayor confianza. Esa es la firma, ese es Chanchito Regrós. Chanchi, y casi me despido sin hablar de ese tema que es muy, muy importante, que sé que no te gusta tocar mucho, pero me parece que los que nos están viendo deben conocerlo porque es parte de las enseñanzas que debemos dar y es eso, el de dar.
tú tienes un tema de una fundación, tienes un tema de unas becas, tienes un tema de apoyo a gente que se está resocializando, o sea, tienes un tema de responsabilidad social empresarial muy alto. Cuéntanos en la medida en que tu humildad te lo permita un poco eso. Sí, irónicamente, estudiamos una profesión que se llama derecho. Y de un tiempo para acá he concebido que no debería llamarse derecho, sino deber y derecho. Hay dos personas en el mundo, como te dije, hay unos que ven soluciones en los problemas y otros problemas en la solución. Así hay dos tipos de personas, los que anteponen el derecho ante el deber, el merecimiento, la cultura del merecimiento, y los que anteponen el deber antes que el derecho. Y tú me lo preguntas, y si me permites volver a hablar de Jesucristo, Jesucristo antepone el deber antes que el derecho. ¿Y en qué pasaje uno encuentra ello? Cuando Jesucristo dice, quien quiera ser el primero, que sirva a los demás. Es el servicio, es la capacidad de dar. Lastimosamente, los estados contemporáneos, para no meterme en política, entiende que con los subsidios vamos a progresar. Yo creo que si no nos metemos en la cabeza como Estado, como sociedad, que se debe anteponer el deber antes que el derecho, no vamos a salir de los estados de pobreza extrema. Y eso lo supo identificar el pueblo americano. Fíjate que John F. Kennedy decía, no te preguntes qué puede hacer el Estado por mí, sino qué puedes hacer tú por el Estado. Entonces, ahí vamos a una respuesta a lo que tú me preguntas, el deber. Tenemos un programa en San Marcos que se llama Plan Rueditas, que viene precisamente del Evangelio, porque Jesucristo, la población objetiva de Jesucristo eran los ciegos, los minusválidos, las personas con discapacidad, pero también las prostitutas y el pecador. Pero nosotros nos centramos en una población objetivo que es los discapacitados. Nosotros tenemos casi 10 años a través del Plan Rueditas que hemos entregado, sin temor a equivocarme, hemos entregado más de 1.000 sillas de ruedas. 1.000 sillas de ruedas. En la última entrega entregamos más de 100 sillas de ruedas, caminadores, bastones, como parte del compromiso social y también retribuyéndole a Dios la gran misericordia divina que ha tenido para con nosotros, porque entre otras todo se lo debemos a la misericordia divina. Y junto con Dionisio Vélez, un cliente que terminó siendo amigo, muy amigo como tú, porque nuestra amistad, entre otras, se debe a una relación profesional, precedente profesional, y hoy somos grandes amigos. Y se profundizó precisamente analizando las películas, tus películas que siempre nos poníamos a extraer, que era lo espiritualmente y en el ámbito empresarial lo que se le podía extractar a la película. Con Dionisio Vélez vamos a lanzar con la Universidad Tecnar, de la cual soy profesor, y del Corpus Sucre, de la cual soy profesor, un programa que se llama Mi Beca, y es entregar una beca al primer ICFES de la persona que saca después el mayor ICFES en el Colegio Nacionalizado, colegio donde dio mi papá clase, y en el Colegio John F. Kennedy, donde mi mamá fue rector, a efectos que puedan becarlos durante los 5 años en la profesión que esté dispuesta en estas dos universidades como parte del compromiso social, como parte del dar antes que el recibir. Eso hace parte de nuestra de responsabilidad social, personal y empresarial. Y muy bonito porque es una forma inclusive de hacerle un homenaje a tus padres que han sido tan importantes en tu vida. Pero con este último comentario me llama la atención es cómo con tantos clientes y empresas con las cuales han nacido de la necesidad, tienes tiempo para la docencia, tienes tiempo para dar clases. Me imagino que es más
Sí, pasión, por hobby, por actualización del conocimiento. Yo soy profesor de Derecho Penal de la especialidad, perdóname la redundancia, Derecho Penal de la Universidad Bolivariana, sede Montería. Doy delitos contra la administración pública y derecho disciplinario en la Universidad Tecnar y en la Universidad Corpo Sucre. Eh, lo hago más como también servicio social, pero también con el fin de actualizar permanentemente los conocimientos. bueno, se me va a hacer muy difícil, se me va a hacer muy difícil hacer un resumen que acostumbro a hacer de de los videos, de las enseñanzas que nos deja, porque es que nos has dejado muchas, muchas. Desde la primera pregunta nos planteaste 10 principios de ley, 10 leyes importantes, lo clave que es la parte espiritual en todo este proceso, identificar en las necesidades esas oportunidades de crecimiento, esas analogías que hiciste del águila y del camello para ser un mejor profesional, todo ese tema del relacionamiento con tus clientes, que no son clientes, son amigos, y esa oportunidad que le das a tu trabajo, no puedo llamar empleado, sino a tu equipo de trabajo realmente. O sea, son muchas enseñanzas las que encierra este video y estoy muy contento de que parte de mi familia me esté acompañando en este momento grabando y que hayan escuchado este mensaje directamente de parte tuya y que tú hayas tenido la grandeza de compartirla con nosotros, aprovechando estos medios digitales para que muchas personas escuchen este mensaje, escuchen el mensaje de una persona que vino de la provincia y que hoy en día es un profesional muy exitoso, demostrando que sí se puede a través de la aplicación de estas enseñanzas. Chanchi, muy agradecido, de verdad. Y Por último, tú sabes que yo hablo, rehablo, de verdad me gusta mucho compartir estas experiencias de naturaleza empresarial. Eh, Siempre trato de leer la Biblia y hoy cuando antes salí y leí la Biblia y me salieron las bienaventuranzas. Y a ti que te gusta todo este cuento de liderazgo y liderazgo empresarial, fíjate lo que pude captar ahí. Una de las varias mm, enseñanzas que nos deja Jesucristo es, bienaventurados los pacientes porque heredarán la tierra. Es decir, casi que una de las promesas que hay de riqueza la encuentra uno en la paciencia, para rematar, que uno la paciencia, si uno la subdivide en paz y inteligencia, consigue los resultados propuestos. Cada quien desea en el universo, está en el universo que desea imaginarse. Si te imaginas un universo positivo, así lo tendrás. Y si te imaginas un universo negativo, así lo tendrás. La Coca-Cola algún día fue un gran pensamiento. Lo que se trata es de potencializar los pensamientos y a través de las 10 reglas básicas, materializar a través de resultados. Las metas claras se miden a través de los resultados. Muchas gracias, Carlos, por darme la oportunidad y más que referir una humilde experiencia de un parroquiano acá en Bogotá, que la da todo, es poder recrear unas experiencias sencillas, pero que a través de la constancia esperamos noten muchos resultados. La firma aspira a abrir no solamente en Montería, sino en el marco de estos 10 años, abrir en las 7 capitales de la costa Caribe y en Medellín, ubicarse como una de las principales empresas que suministra servicios profesionales al Estado colombiano de cara a solucionar problemas de gran envergadura. Para terminar, por ejemplo, la falencia que hay con el contrato estatal. El ordenador del gasto es a quien recibe toda la culpa de la ciudadanía, toda la responsabilidad de la ciudadanía. Lo llaman corrupto. ¿Qué es lo que en últimas pasa? El defecto, el error está en el contratista que recibe su remuneración y no ejecuta el proyecto. ¿Cuál es la falencia de las entidades estatales hoy por hoy? Que no combinan al contratista al cumplimiento del objeto contractual. Hoy estamos viendo como necesidad es prestar la asesoría a las entidades estatales de cara a prestar todo lo que se refiere a los procesos administrativos sancionatorios contra el contratista.
para combinarlo a través de la multa, de la cláusula penal, etcétera, a que cumpla con el objeto contractual. Allá le estamos apostando, siempre innovando. Muchas gracias, Carlos, por este espacio y ojalá estas humildes reflexiones sirvan para los jóvenes y las demás personas para que puedan, entre otras, emprender. Muchas gracias, Chance.